Bien, ahora vamos a dar paso a nuestro segundo panel del día de hoy, que es denominado Control y Regulación en Productos Comercializados en Supermercados, el mismo que contará con la participación de la ingeniera Gabriela Erazo, coordinadora zonal 5 del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO. Por favor, las invito a pasar a la mesa a mi izquierda. También estará con nosotros el ingeniero Estuardo Ruiz, representante, director ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, además del ingeniero Javier Muñoz, quien es coordinador general técnico de Vigilancia y Control Posterior de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Además de la misma institución estará el licenciado Yuricel Tamayo, director técnico encargado del Laboratorio de Referencia. Como comentarista de este panel estará el ingeniero Rómulo Delgado, propietario de la empresa Dulces de Alicia. Muchas gracias por participar en este panel. Los dejo con la palabra. Primero, pues vamos a escuchar a la representante del MIPRO. Bueno, mi nombre, buenas tardes con todos, damas y caballeros, ecuatorianos todos, personas y técnicos invitados a este seminario. Mi nombre es Rómulo Delgado, representante de la empresa Dulces de Alicia, estoy como comentarista. Quisiera iniciar este panel creando un estado positivo de ánimo en todos. Vemos cómo el Ecuador ha cambiado en estos últimos años. Muchas veces los ecuatorianos nos quedamos en la posición más cómoda de siempre pedir. Quizás cabe las palabras de ese buen presidente norteamericano, John F. Kennedy, que decía: ¿cuándo te dejas de preguntar qué puede dar el Estado a un norteamericano? ¿Cuándo empiezas a preguntarte tú qué puedes dar a tu país? Creo que este es el momento en esta mesa que está servida de no solamente servirnos, sino también de ser parte constructiva y propositiva. Los compañeros que estamos acá en la mesa representan a prestigiosas instancias e instituciones del Estado y pedimos que cualquier alocución, ponencia y todo la hagamos de la manera más cordial y constructiva. La calidad es intangible, la calidad es costosa. Los errores y defectos en la producción son inevitables. Estos son algunos mitos respecto a la calidad entre muchos de los empresarios. Señoras y señores, muy buenas tardes. Primeramente, me gustaría iniciar indicándoles que anteriormente el Sistema Nacional de la Calidad no era utilizado para generar una política de industrialización en nuestro país. Desde la llegada del economista Ramiro González al Ministerio de Industrias y Productividad, se ha fomentado la producción de bienes y servicios con calidad y que los ecuatorianos podamos consumirlos. Para ello, la implementación de políticas, reglamentos y normas técnicas cambió drásticamente a partir del año 2012. El Ecuador pasó de tener 2.561 normas técnicas a tener 6.600 normas técnicas en el 2013, lo que permitió que el Ecuador pueda alcanzar los estándares de calidad no solo a nivel de América Latina, sino que podamos competir a nivel internacional. La aplicación de estos reglamentos técnicos permitió defender al consumidor de productos que generaban problemas de diverso índole, como problemas en salud, problemas en la seguridad, problemas en el medio ambiente, entre otros. Todo esto basado en la Constitución de la República del Ecuador, en donde se establece la obligación de reconocer y garantizar a las personas el derecho fundamental que impone el Estado de disponer de bienes y servicios, tanto públicos como privados, de alta calidad.
Asimismo, enfocados en la política de la Subsecretaría de la Calidad, que busca incentivar la competitividad en la industria nacional y también en la parte de MIPYMES y artesanías, así contribuyendo al cambio de la matriz productiva. Además de que de esta manera la producción que está dirigida a los mercados internacionales van a cumplir con los estándares de calidad y van a proteger a la industria nacional de prácticas desleales y competitivas. La Ley del Sistema Nacional de la Calidad tiene 4 principios fundamentales. El primero es el de normalización, que está a cargo del Instituto de Normalización Ecuatoriano, INE, la metrología, que también está a cargo del INE, la acreditación, que está a cargo de la SAE, y la evaluación de la conformidad a través de los laboratorios acreditados por el SAE. El Ministerio de Industrias y Productividad debe cumplir y hacer cumplir con todo lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, en función de las atribuciones que están contempladas en este documento, ante el Consejo Nacional de la Calidad, que está integrado por 8 ministerios y el cual el Ministerio de Industrias es el presidente de este consejo. La Subsecretaría de la Calidad cuenta con 10 procesos estratégicos que sirven para velar por el fiel cumplimiento de los pilares fundamentales, de los que le mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son estos 10 procesos estratégicos? El primero es la asistencia técnica. Nosotros, a través de la Dirección de la Gestión de la Calidad, que forma parte de la Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, trabajamos en el asesoramiento para la implementación de sistemas de gestión de calidad. Principalmente en el Ecuador se está trabajando de manera conjunta con los MIPYMES y con las industrias para que se puedan implementar buenas prácticas de manufactura. El segundo proceso estratégico es el de la capacitación y la implementación. El tercer proceso es el de las normas técnicas y los reglamentos técnicos, que ya lo mencioné, es algo que está a cargo del INE. Los ensayos, que son los que realizan los laboratorios acreditados, la calibración, que también está a cargo de los laboratorios acreditados, los organismos designados y acreditados para poder hacer los informes, y la vigilancia de mercado, que está a cargo también del Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Dirección de Evaluación y Control. ¿De qué manera nosotros trabajamos para vigilar y controlar el mercado? Bueno, principalmente nos limitamos a cumplir con los requisitos exigidos en los reglamentos técnicos y las normativas. Para que los fabricantes o las personas que importen o comercialicen productos y servicios localmente puedan estar sujetos a los reglamentos y a las normas técnicas que están señaladas por el INE. Asimismo, tenemos la evaluación de la conformidad, la promoción de la cultura de la calidad a través de incentivos, que se encarga la Dirección de Promoción de la Calidad, que básicamente tiene a su cargo realizar eventos, socializaciones, ferias, en donde el público en general conozca que la nueva política del gobierno es producir bienes y servicios de alta y óptima calidad. Tenemos también la Dirección de Defensa del Consumidor como un proceso estratégico mediante el cual el consumidor puede garantizar su salud y vida contando con productos y servicios de calidad y con información clara, completa y veraz. Básicamente, estos procesos son los que le permiten y que están regularizados a través de la Ley del Sistema Nacional de Calidad, los que le permiten al Ministerio hacer cumplir y cumplir con las atribuciones que se están aquí establecidas. Es decir, velar porque los productos sean altamente competitivos y que no sean perjudiciales para el consumidor. Un ejemplo que les podría mencionar es el ARSA, por ejemplo, otorga lo que corresponde al registro sanitario y al permiso de funcionamiento, pero puede ser que la industria haya tenido alguna afectación en su proceso productivo, modificando las características del bien final, pudiendo ser estas perjudiciales para el consumidor
y afectando la calidad y poniendo en riesgo su vida y su salud. Es en ese momento cuando el Ministerio, a través de alguna denuncia o a través de alguna carta expresa por el consumidor, interviene implementando todas las políticas que están establecidas, es decir, nosotros nos ponemos en contacto con el productor o fabricante del bien, en este caso de un servicio, para que se sujeten a los reglamentos técnicos y a las normas. O también puede ser que se dé el caso de una alerta temprana en donde la población o la industria en sí menciona cuáles son los inconvenientes que están sucediendo con un producto o con un servicio. ¿Cómo les podría mencionar cómo está conformada la infraestructura actual del sistema de la calidad? Tenemos en primera instancia el INE, que es el instituto o la institución que emite las normativas que regulan la fabricación de los productos a través de los reglamentos técnicos. Luego tenemos el siguiente paso en la cadena, que son los productores, que deben seguir la norma en el momento que están produciendo los bienes o los productos. Y el MIPRO, el siguiente eje de la cadena, es el que debe cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Sistema Nacional de la Calidad. Y finalmente tenemos al SAE, que es el organismo encargado de la acreditación de los laboratorios en el país, que son quienes emiten los certificados de conformidad de que los productos están siendo o cumpliendo con los reglamentos técnicos o normativas que se estableció a través del INE. Al momento existe o teníamos un inconveniente con el tema de los laboratorios. Existía un reducido número de laboratorios especializados para medir y poder comprobar la calidad de los productos. Sin embargo, el Ministerio de Industria realizó una inversión importante de 15 millones de dólares durante este periodo del 2014 para la implementación de nuevos laboratorios para productos específicos. Les podría mencionar que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, con la Universidad Politécnica Salesiana, se firmó un acuerdo para la implementación de un laboratorio para análisis de bicicletas. En la península de Santa Elena, con la Universidad Peninsular de Santa Elena, establecimos un convenio para la implementación de laboratorios para microondas, para lámparas, para otros productos adicionales. Asimismo, se está trabajando para ampliar la cobertura de los organismos de inspección con los que ya se cuenta. Al momento contamos con 18 organismos de certificación, 34 organismos de inspección y 93 laboratorios acreditados. Esperamos que este número pueda aumentar considerablemente a fin de que no exista este déficit y los productores puedan tener en dónde realizar los ensayos técnicos para demostrar que los productos que se están elaborando están siguiendo la normativa y los reglamentos establecidos por el INE. En el Ecuador, como les mencionaba anteriormente, se están implementando principalmente las buenas prácticas de manufactura en función del riesgo que tiene el producto y de acuerdo al tamaño de la empresa. Mejorar la productividad y la competitividad es el principal objetivo, permitiéndoles que puedan participar en el mercado nacional o abriendo la posibilidad para exportar nuestros productos. Como Ministerio de Industrias buscamos que todos los productos que se comercializan en los supermercados cumplan con los estándares de calidad, lo que conlleva a que las empresas deben implementar sistemas de gestión cumpliendo toda la normativa que esté relacionada de acuerdo a la actividad de la empresa. Recordemos que cada producto o cada bien va a tener una normativa diferente y las empresas deben ajustarse en el momento de su producción a esa normativa que está vigente. Una de las características que el Ministerio también está implementando para poder alcanzar esta meta y este objetivo es el diseño de los sellos Hace Bien y Hace Mejor, que constituyen un reconocimiento para las empresas por parte del Estado
para aquellas que cumplen con las cuatro éticas empresariales. ¿Cuáles son esas 4 éticas? Ética con el personal, con el talento humano, ética con el medio ambiente, ética con los proveedores y ética con los comercializadores. Como Ministerio de Industria, los invitamos a que podamos ser partícipes y consolidar esta cultura de calidad en nuestro país, ya que somos todos parte integrante del proceso, ya sea desde la industria, ya sea desde el sector privado, desde el sector público, o ya sea siendo consumidores activos, y así podamos fomentar y contribuir al cambio de la matriz productiva. Muchísimas gracias. Bien, a continuación escucharemos las palabras del ingeniero Estuardo Ruiz, director ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Gracias por estar a esta hora, cansada hora de la tarde, justo después de almuerzo. No suele ser fácil atender a unos conferencistas medio aburridongos ahí. Así es que voy a tratar de ser lo más corto posible en honor a su tiempo y en honor al cansancio que nos llega después de comer. Había dividido mi presentación en 2 partes. Ventajosamente, Gabriela ya me ayudó con gran parte de ella. Así es que tengo la superventaja de dedicarle un poquito más de tiempo a la segunda parte de mi presentación. La primera era alrededor de qué es esta cosa llamada el Servicio de Acreditación Ecuatoriano y qué hacemos, etcétera, etcétera. Gaby lo hizo muy bien, explicó más, lo que nosotros estamos haciendo ahora y para qué estamos como una entidad del Estado al servicio de los ciudadanos y de los productores ecuatorianos. Se habló mucho de la infraestructura de la calidad. La infraestructura de la calidad son esos 5 componentes que vemos ahí, donde está la normalización, es decir, hacer las normas y reglamentos técnicos que deben cumplir los productos que se dispensan en el mercado, pero esos productos requieren de un elemento adicional que es la metrología, es decir, la conformidad con las pesas y medidas. ¿Cómo sabemos que una libra de queso es una libra de queso? Eso es gracias a una balanza, pero ¿cómo sabemos que esa balanza está calibrada o no está calibrada? Eso es gracias al Instituto de Metrología que está dentro del Servicio de Normalización Ecuatoriano. Por otro lado está la acreditación. La acreditación es evaluar la competencia técnica de quienes certifican los productos. Certificación y laboratorios de ensayo son por lo general entidades privadas o públicas también, que están ahí dentro de la infraestructura de la calidad para demostrar el cumplimiento con la normativa técnica definida por las entidades reguladoras del Estado. Estos 5 elementos funcionan armónicamente y su propósito final es garantizar derechos. Siempre garantizamos derechos. El derecho de los ciudadanos a recibir bienes y servicios de buena calidad, a tener en la percha cosas que le hacen bien y no le hacen daño, a recibir servicios y bienes sin que sean engañados. Esos derechos, el ser humano sobre el capital, se garantizan a través de una infraestructura de calidad que controla los mercados, Y estamos aquí inaugurando un manual que precisamente nos ayuda a controlar esos mercados. El mercado, como ustedes bien saben, es un pésimo amo. Hay que convertirlo en un buen esclavo. La sección de la acreditación, evaluación de la conformidad, ensayos, está alrededor de una institución del Estado llamada el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, mientras que la otra sección de la normalización y metrología está en otra institución llamada el Servicio de Normalización Ecuatoriano, el INEN. Voy a hablar ahora un poquito de qué es esto de la acreditación. Nosotros nos definimos de alguna manera con una frase.
Esa frase es confianza en la calidad. Generar confianza en la calidad. Y se los pongo sencillo. Yo quiero venderle al Supermaxi mis atunes o camarones enlatados. Pero el Supermaxi me va a decir, bueno, oye, pero ¿y cómo sé que los manejaste bien, que ahí hubo inocuidad en el proceso, etcétera, etcétera? Eso ustedes tienen la posibilidad de demostrarlo a través de una certificación de calidad. Buenas prácticas de manufactura, ISO 22000, etcétera, etcétera. Una certificación de calidad. Entonces, su cliente dice, ah, ya, perfecto, está certificado. Te creo. Pero ¿cómo sé yo, usuario, que esa certificación no te la dio tu primo, o tu tío, o tu vecino? Y que tú le pagaste para que te la dé. Entonces, viene la acreditación. La acreditación es garantizar la competencia técnica, la transparencia, la independencia de quien emite un certificado. A quien emite un certificado se le conoce como un organismo de evaluación de la conformidad. ¿Por qué evalúa? Lo que está haciendo es evaluar cuál es el grado de cumplimiento de su producto, sus camarones enlatados, con los requisitos del cliente. Estos requisitos del cliente pueden ser de dos ámbitos. Pueden ser requisitos del cliente como consumidor o como mercado, o requisitos mandatorios que los impone el Estado. El Estado impone requisitos mandatorios cuando quiere garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar la seguridad del consumo. Para eso está el Estado. A su vez, un organismo como los organismos de acreditación, como el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, tienen que estar respaldados por una evaluación de sus propias competencias técnicas, la cual es una evaluación internacional que la hacen organismos internacionales, como en nuestro caso, la Cooperación Interamericana de Acreditación, la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios o el Foro Internacional de Acreditación. Estas tres entidades de las cuales el Servicio de Acreditación Ecuatoriano es miembro firmante. En la actualidad, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano tiene 158 organismos de evaluación de conformidad acreditados, de los cuales 99 son laboratorios, 22 son organismos de certificación y 37 son organismos de inspección. En algo así como 100 diferentes campos de la actividad económica. Alrededor de 425 acreditaciones en esos diferentes campos. Y eso es una parte de lo que hay que hacer para cambiar la matriz productiva. Una pequeñísima parte. Porque hay una máxima que dice que el desarrollo de la industria de un país va de la mano con el desarrollo de su propia infraestructura de la calidad. Si queremos desarrollar la industria, tenemos que desarrollar la infraestructura de la calidad. Hay otra que dice que si un país quiere desarrollarse, tiene que desarrollar primero su industria. La segunda es que si quiere desarrollar su industria, tiene que proteger su industria. Y la tercera es que si alguien les dice lo contrario, les está mintiendo. Ese es el camino que ha escogido el gobierno nacional para cambiar la matriz productiva. Los mecanismos que estamos utilizando para fomentar dentro de nuestra sociedad el consumo de lo nacional son cosas como el manual que estamos presentando en esta jornada. Como les decía antes, existen dos tipos de certificaciones a las cuales ustedes como productores van a estar sometidos para entrar en el mercado. La una son las certificaciones voluntarias, si hacen alimentos, Global Gap, si es que hacen flores, Flor Ecuador, si es que hacen todo tipo de productos, el sello Hace Bien, Hace Mejor o el sello INEN, etcétera, etcétera. Esas en algún momento, más que certificaciones voluntarias, se convierten en certificaciones necesarias
porque si ustedes no las tienen, sencillamente no pueden vender sus productos. Hay el otro tipo de certificaciones, las certificaciones que son mandatorias, las certificaciones que el Estado, como ente regulador del mercado y como garantizador de los derechos de los ciudadanos, ordena a los entes económicos que las cumplan. Esos son requerimientos básicos para la calidad de los productos, para la seguridad de los productos que se ponen en el mercado. Esto se hace a través de cualquier tipo de reglamentación que hacen las instituciones del Estado, reguladoras, ministerios, organismos o agencias de regulación, institutos de normalización, etcétera, etcétera. Todas las entidades de gobierno que regulan lo hacen a través de reglamentaciones. Las más conocidas son las reglamentaciones del INE, los reglamentos técnicos ecuatorianos, RTE. Y para ello también, al mismo tiempo, se garantiza que exista la evaluación del cumplimiento de esas reglamentaciones. Y eso es lo que se conoce como la evaluación de la conformidad, que se hace, como les acabo de mencionar, por organismos que pueden ser públicos o privados, comunitarios, solidarios, academia, etcétera, etcétera, cualquiera de ellos, y que para demostrar su solvencia técnica lo hacen a través de la acreditación. Hasta ahí lo que tenía que comentarles alrededor del concepto de la acreditación y qué es lo que hace el Servicio de Acreditación Ecuatoriano por la Producción Nacional. La otra mitad de mi presentación es en el ámbito del control. Así como hay evaluación de la conformidad, así como hay organismos que velan por el cumplimiento de los reglamentos técnicos, que tienen ejércitos de personas dedicadas a controlar la calidad de sus productos que llegan a los ciudadanos. Existe también lo que se conoce como la participación social. ¿Qué mejor que tener 15 millones de personas controlando la calidad? Y eso es lo que les vengo a presentar. Les vengo a presentar en esta tarde el sistema intersectorial de alerta de productos peligrosos. Este sistema es una herramienta construida para la ciudadanía, que tiene dos grandes segmentos. El primer gran segmento es buscar alertas que se han provocado en otros países. Ustedes saben que sistemas de alertas como este lo tienen muchos países. La Unión Europea tiene uno que se llama el RAPEX, la Comunidad de Estados Americanos tiene otra, Corea tiene otro, Australia tiene otro. Todos son sistemas que sirven para alertar a la ciudadanía del no consumo de productos peligrosos. El sistema europeo tiene ya 10 años de existir. En ese sistema están publicados alrededor de 4.000 alertas de productos. Productos, por ejemplo, un carro de juguete que la tapa de las pilas se abre muy fácilmente, entonces su chiquillo corre el riesgo de abrir la tapa y meterse a la boca una de las pilas y enfermarse. O bicicletas que no tienen la suficiente protección en la cadena de rodamiento, que su hija puede meter los deditos y lastimarse. O ese andador que anda en una tienda muy conocida, que fue alertado en otro país porque el bebé corre el riesgo de cortarse los deditos. Todo ese tipo de productos, en algún lugar del planeta, encontraron su peligrosidad. Sin embargo, llegan a nuestro país, porque nosotros no tenemos ningún sistema que lo evite.
ningún mecanismo que lo evite. Entonces, primera herramienta, los ciudadanos responsables buscando si cuando voy a comprar un producto para mi guagua, este producto no representa un peligro para él. Una herramienta que me permite encontrar productos que han sido alertados en otros sistemas de alertas. Eso es la búsqueda de alertas. Solo por darles unos datos. De los 40.000 registros que existen en el sistema de alertas de la Comunidad Europea, 52% vienen de productos de la China. ¿Qué hace la Comunidad Europea al detectar de estos productos? Alerta a las otras fronteras y ese producto no entra a ninguno de los 27 países, a ninguno. ¿Dónde creen que van esos productos? Al África y a América Latina, porque no tenemos sistemas de alertas. 32% de esos productos son juguetes para nuestros guaguas, 26% son textiles. Y así puedo relatarles un sinnúmero de ejemplos de esto, pero mejor que eso, se los pongo a su consideración. Ustedes pueden entrar a la página www.alertaproductos.gov.es, www.alertaproductos.gov.es, y pueden buscar todos esos productos que han sido alertados y encontrar por qué han sido alertados, por qué son peligrosos y por qué rayos están en nuestras perchas. La otra mitad de la herramienta del SIAP, la otra mitad es lo que ustedes pueden contribuir para alertar a otros ciudadanos. Ustedes encuentran una medicina caducada en la Fideca de Cuenca y ustedes no quisieran que otra persona compre esa medicina. ¿Qué es lo que hacen? Alertan a los demás ciudadanos. Ustedes pueden subir la alerta, le toman una fotografía, ingresan al sistema, el sistema simplemente les pide su número de cédula y un correo electrónico, porque es importante que ustedes puedan hacer el rastreo o el tracking de su propia alerta, y el sistema se los va a ir comentando, y de esa manera ingresan el producto, lo que más puedan, la información que más puedan, la que ustedes quieran poner alrededor de ese producto, entre más mejor obviamente. En un mapa de Google Maps, ustedes pueden georreferenciar dónde está, mueven la manito, ponen el clic, en esta farmacia yo me encuentro, y salvan a la patria. Tal vez no a la patria, tal vez salvan a otro ciudadano de no consumir un producto peligroso. Pero al mismo tiempo, esa alerta que ustedes suben va a la autoridad, a la entidad reguladora. En el caso de fármacos es la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Entonces la Agencia de Regulación y Control Sanitario recibirá esa alerta y evaluará las acciones a tomar. Tendrá que confirmar que efectivamente eso se está produciendo, tal vez es una falsa alarma. Ustedes saben, ¿no?, que en el ECU 911 el 56% de las alertas son falsas. Imagínense, en un sistema tan útil para la vida, y eso que ya bajó antes era el 65%. Entonces, el sistema guarda algunos filtros para determinar, entre ellos obviamente un operador que determina la urgencia de la alerta, porque alguien puede alertar que en una clínica de diálisis le hicieron mal una limpieza. Esa es una alerta inmediata en la cual la autoridad tiene que actuar.
pero digamos que la leche de la tienda se cortó. Ok. La autoridad tendrá alguna acción que tomar, pero si 50 personas compran en esa misma tienda la misma leche y alertan que está cortada la leche, la autoridad tendrá que actuar inmediatamente. Todos estos mecanismos se facilitan con una herramienta informática. Esa herramienta informática se llama el sistema de alerta de productos peligrosos. Este sistema de alerta lo está administrando el Servicio de Acreditación Ecuatoriano por encargo del Comité Interministerial de la Calidad. El Comité Interministerial de la Calidad agrupa a 8 ministerios que tienen relación con los bienes y servicios que se prestan a los ciudadanos. Simplemente para terminar, en esta tarde estamos lanzando al aire nuestro sistema de alertas, así es que ustedes podrán utilizarlo y darnos sus comentarios. Solo les hago una pequeña referencia. Por el momento, mientras se ajustan los sistemas, la página web es www.ciap.gov.es, como está descrito en la pantalla, hasta que salga la web definitiva, que es Alerta Productos, que será en alrededor de una semana más o menos. Por lo pronto ustedes pueden utilizar ciap.gov.es y así hacernos cualquier comentario alrededor del uso de esta herramienta, que como les digo, junta a todas las entidades de control del mercado, de vigilancia del mercado y de vigilancia de nuestras fronteras para bien de los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias. Bien, en este momento vamos a dar paso al ingeniero Javier Muñoz, coordinador general técnico de vigilancia y control posterior de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Muy buenas tardes con todas, con todos. Mi nombre es Javier Muñoz, represento a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. En primer lugar, agradezco la invitación de la Superintendencia de Poder Control de Mercado a estos espacios de diálogo que obviamente van a ser muy fructíferos a sacar conclusiones constructivas para el accionar de todas las entidades que están de una u otra manera apoyando el fomento productivo del país. Bien, desde nuestra agencia, nosotros trabajamos en la regulación, control y vigilancia de los productos de uso y consumo humano en cuanto a verificar la calidad o garantizar la calidad, eficacia, seguridad e inocuidad de los productos y así, de igual manera, verificar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, exceptuando, lejos de nuestras competencias, los establecimientos de salud, que son competencias del Ministerio de Salud como tal. Somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública. Nuestro accionar se especifica o se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es la vigilancia y el control sanitario de establecimientos y productos, al cual nuestro director ejecutivo pues desea darle una mayor relevancia, una importancia mucho más fuerte dentro del accionar de la agencia. Es así que estamos empeñados en simplificar trámites, estamos empeñados en trabajar en eficientar nuestros procesos, pero obviamente darle una mayor relevancia a la parte de control posterior. Otro pilar fundamental dentro de nuestra agencia es la unidad de certificaciones, donde está toda la parte de registros sanitarios, permisos de funcionamiento y certificaciones de buenas prácticas de manufactura. Y finalmente tenemos nuestra coordinación de regulación y normalización, donde nosotros trabajamos o aterrizamos al operativo las normas que nos emiten tanto los organismos técnicos como las autoridades, en este caso la autoridad sanitaria,
que es el Ministerio de Salud. Nosotros somos el brazo operativo en temas de inocuidad en cuanto a los alimentos procesados, ¿cierto? En otro ámbito de productos como lo son medicinas, dispositivos médicos, etcétera. Bien, ¿cómo nos anclamos a este tema? Justamente de informar a la ciudadanía acerca de lo que está consumiendo, y en sí la finalidad de mi exposición en esta tarde va a ser hablarles un poquito de nuestra experiencia en la aplicación del reglamento de etiquetado de alimentos. Sí, y justamente quería empezar exponiendo o hablando un poco de lo que es la seguridad alimentaria, que como muchos de ustedes conocen, pues no solamente supone el acceso físico a alimentos, sino también hablamos de en suficiente cantidad, obviamente que sean inocuos y nutritivos, ¿sí?, para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, no solo hablamos de un tema de acceso neto, sino también ya hablamos de una suerte de calidad de los mismos, ¿no? Esto obviamente se basa en 4 pilares fundamentales, ¿sí?, como lo es la disponibilidad de los alimentos en todo momento, la estabilidad, es decir, garantizar que el acceso a los alimentos sea continuo en el tiempo, acceso y control, obviamente donde entra la parte regulatoria, y el consumo y utilización, donde entran ya las consideraciones de consumo en sí del producto. En estos 2 últimos pilares que he mencionado se fundamenta el accionar de nuestra agencia, y existe es muy interesante revisar la historia de las agencias de regulación en el mundo, ¿sí? Y existe un principio bajo el cual está fundamentado, que es la simetría de la información. Y esto supone el hecho de que mientras la población está más informada respecto a lo que está consumiendo, respecto a los productos que está llevando a casa, etcétera, pues en el mercado tienden a existir productos de mejor calidad. Respecto en sí a la razón de ser del reglamento de etiquetado de alimentos en sí, pues nosotros podemos mencionar, ustedes pueden ver en la gráfica, las 10 principales causas de mortalidad en el 2001 y en el 2013. Y vemos que en general, o lo que se puede especificar ahí, es que la diabetes y las enfermedades hipertensivas pasaron de estar del 5º y 7º puesto de las principales causas de mortalidad a estar en los 2 primeros puestos de mortalidad en nuestro país. Obviamente estas son enfermedades derivadas, entre otras cosas, por nuestra alimentación, De igual manera tenemos datos muy importantes respecto a la tendencia de reducción de desnutrición, que sí es verdad, como Estado, como país hemos logrado reducir esta problemática, pero al contrario vemos que en las diferentes encuestas que se han hecho en torno al tema salud va aumentando el tema de sobrepeso, ¿sí?, en un 104%. Que vamos reduciendo la desnutrición, pero en cambio ahora nos estamos alimentando mal. Básicamente sería la conclusión. Y bueno, tenemos algunos datos igual muy importantes respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Ecuador, donde vemos que el 30% de los niños y niñas de 5 a 11 años pues sufren de sobrepeso u obesidad. El 26% de los adolescentes de 12 a 19 años de igual manera, y el 62%, casi el 63% de los adultos de 19 a 59 años, ¿no? Vemos obviamente con gran preocupación esta tendencia, ¿sí? Y obviamente desde esta óptica surge todos los esfuerzos que ha hecho el Estado en torno a promover una alimentación mucho más sana, que obviamente sabemos que no es el único mecanismo que se necesita implementar en la sociedad, pues obviamente tenemos que hacer muchos más esfuerzos, educación a la población, espacios para fomentar la actividad física y otros esfuerzos más, ¿no? Nosotros hicimos un análisis bastante interesante respecto a los registros sanitarios que estaban manteniéndose en la agencia de los alimentos, ¿no? Alimentos procesados, de los cuales se excluyó los alimentos que no necesitan un sistema gráfico específicamente, y vemos que de esta muestra el 82% de alimentos tienen alto en alguno de los 3 nutrientes, ¿no? O sea, grasas, azúcares o sales.
Si el 82% de estos alimentos estarían con alguno de estos tres nutrientes alto, en el rango alto. Bien, la base legal en la cual se basa este reglamento es justamente la Constitución, cuyo artículo 13 nos determina el derecho a la alimentación saludable. De igual manera, en el artículo 52 nosotros vemos el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad con información precisa. La Ley Orgánica de Salud también nos determina que los alimentos genéticamente modificados deben incluir obligatoriamente en forma visible y comprensible esta denominación en sus etiquetas. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor nos determina el derecho a la información adecuada, veraz, sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado. Y de igual manera, declaraciones internacionales como la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, de igual manera nos insta a adoptar prácticas responsables, en particular en lo que es comercialización de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares o sal. Entonces, digamos, este esfuerzo o estos mecanismos no son algo que se ha inventado el país o que se ha inventado la agencia o que se ha inventado el Ministerio de Salud. Realmente es parte de una estrategia mundial de todos los países que están comprometidos justamente con el consumidor, que están comprometidos con la salud de la población y que de otra manera lo que se busca es tener información disponible, tener información veraz, adecuada y de fácil comprensión para la población. Hablando un poquito ya del reglamento sanitario de alimentos procesados, etiquetado para alimentos procesados, les voy a hablar un poquito de las prohibiciones que nosotros encontramos en este reglamento, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mencionar que está prohibido, es un etiquetado de alimentos, afirmar que el contenido de un producto llena los requerimientos nutricionales de una persona, ¿sí? Es decir, existía mucho este problema y por lo tanto se logró poner esta disposición. Utilizar logos, certificaciones, sellos de asociaciones, sociedades, fundaciones que hagan referencia a beneficios de la salud. Muchos de ustedes deben conocer que este es uno de los artículos que se modificó en el proceso de construcción del reglamento, ya que anteriormente esto estaba determinado a certificaciones de calidad. Sin embargo, obviamente hubo un proceso de construcción, como lo había mencionado, y específicamente está determinado que se prohíbe la utilización de estos logos siempre y cuando hagan alusión a beneficios a la salud. Declarar que el alimento cuenta con ingredientes o propiedades de las cuales carezca, obviamente eso está prohibido porque es una suerte de engaño al consumidor. Declarar propiedades nutricionales incumpliendo los valores de referencia, esto en torno a lo que ha declarado en su registro sanitario y versus lo que cuenta el alimento. Declarar propiedades saludables que no puedan comprobarse, es decir, ustedes saben la diferencia grande que existe entre un alimento y un medicamento, y parte de ello es que obviamente un medicamento me determina una efectividad terapéutica, no así un alimento, que muchos de los cuales solían tener en sus etiquetas denominaciones o especificaciones de que tenían alguna de estas propiedades, ¿no? Atribuir propiedades preventivas o acciones terapéuticas, utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes, sugerir la frecuencia de consumo de un alimento procesado está de igual manera prohibido. Y bien, digamos, algo incluso que ha sido bastante polémico en la aplicación en cuanto a plazos de cumplimiento y demás es el sistema gráfico, ¿no? La etiqueta, que como ustedes conocen, determina los contenidos de grasa, sal o azúcar de un alimento, ¿sí?, en rangos que han sido determinados en base a parámetros internacionales, ¿sí?, y que ustedes conocen la figura que pueden ver ustedes en la pantalla, ¿sí?, donde están en barras tanto rojas, amarillas o verdes los diferentes contenidos. Las áreas obviamente van determinadas en base a el panel frontal o el panel secundario del empaque del alimento. Sí, en cuanto a el área que ocupa también va determinado el área que ocupa el sistema gráfico. De igual manera, en el reglamento, en las modificaciones que se han hecho, está determinado la posibilidad de igual manera de utilizar un sticker, ¿sí? Es decir, ya no se solicita que sea parte de la etiqueta, sino que se puede utilizar un sticker que es totalmente mucho más fácil para la industria en cuanto al cumplimiento. Tenemos
otros temas importantes en el reglamento, como son la declaración de los transgénicos, los alimentos que contienen edulcorantes no calóricos, de igual manera tienen que estar declarados, la declaración de comparación de nutrientes que se especifica de igual manera en la norma INEN correspondiente. En cuanto a lo que son bebidas energéticas, la prohibición o la recomendación de no consumir estas bebidas durante un ejercicio físico o con bebidas alcohólicas, y en cuanto a lo que son bebidas alcohólicas, de igual manera los mensajes pertinentes. Los plazos de cumplimiento, de igual manera, estuvieron especificados para el 29 de agosto, lo que son grandes y medianas empresas, y para el 29 de noviembre para lo que son micro y pequeñas empresas. Un tanto en base a algunas, digamos, inquietudes, tanto de los consumidores como del sector productivo, existe una reforma a la disposición transitoria cuarta del acuerdo ministerial de lo que fue el reglamento, de lo que es el reglamento sanitario de etiquetado de alimentos, en la cual estos dos plazos, ya en la verificación, en el control posterior, se van a tomar en cuenta en base a la fecha de producción, es decir, para grandes, medianas empresas, el 29 de agosto, todo lo que ha sido producido antes del 29 de agosto podrá estar en percha hasta su finalización de su vida útil. De igual manera, las micro y pequeñas empresas, todo lo producido hasta el 29 de noviembre podrá estar en percha hasta el final de su vida útil con la última reforma. Respecto a el cumplimiento de la verificación que nosotros hicimos durante el plazo del 29 de agosto, vemos que existe un cumplimiento del 88.8%, 89% prácticamente de los productos que se verificó. Es un gran nivel de cumplimiento, hemos visto, hemos analizado, hemos conversado incluso con algunos sectores productivos en los cuales ven con agrado esta ventaja comparativa que puede existir en torno al uso del sistema gráfico y a la promoción, digamos, de una alimentación más saludable. Y analizamos de igual manera que estos esfuerzos no son aislados, es decir, si no juntamos la visión de la autoridad sanitaria, de la agencia de regulación, de los sectores productivos, de los sectores que comercializan los alimentos y encontramos soluciones finalmente adecuadas a nuestra realidad, pues obviamente la aplicación de cualquier reglamento no va a ser posible. Pero siempre de igual manera en una suerte de, podría decirse, empatía o compartir una visión conjunta que nos permita finalmente tener productos de mejor calidad en el mercado. Y en eso yo creo que las empresas se han comprometido bastante, cada vez están trabajando en el cumplimiento de la normativa específica y de igual manera encontramos que la regulación en un país es sumamente importante, es decir, nos abre mercados, nos posibilita tener mayor competitividad, nos posibilita una serie de acciones positivas en torno al tema de producción. Obviamente, como mencionaban en el foro anterior, los esfuerzos que debemos hacer en torno a este tema no deben ser aislados, deben ser conjuntos, en torno a la producción primaria, a la transformación, a la capacitación, a la comercialización, etc. Bueno, hasta ahí va a quedar mi intervención, sin embargo queríamos también trabajar o mencionarles lo que ha hecho la agencia, lo que está haciendo la agencia en torno al tema de transgénicos, para lo cual voy a invitar al director técnico del laboratorio de ARCSA para que nos pueda continuar con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yuricel Tamayo y soy el director técnico del laboratorio de referencia de ARCSA y es un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo lo que ha avanzado la agencia en la determinación y cuantificación de organismos genéticamente modificados. Primero, veamos cuál es un concepto general y aceptado internacionalmente de lo que es un alimento genéticamente modificado, que no es más que un alimento que ha sido en sí o que contiene un ingrediente que ha sufrido una modificación genética. Y esa modificación genética puede ser desde la sencilla modificación de un gen de la propia especie para mejorar productividad, para mejorar adaptación a un clima, y se llama cisgénesis, o se le puede incluir un gen de una especie
totalmente diferente, que puede ser un microorganismo eucariótico, puede ser una bacteria, para darle fortaleza contra una plaga al cultivo y así evitar el deterioro. Entonces, en este caso se llama puntualmente transgénesis, porque viene de un organismo diferente. Pero internacionalmente se le ha dado el nombre de organismo genéticamente modificado para no caer en la especificidad de si es cisgénesis o transgénesis, porque en definitiva se ha manipulado genéticamente el organismo y se ha provocado una mutación, que si bien conocemos un poco y recordamos la biología, la evolución de nuestra especie estuvo dada por mutaciones, pero bueno, mutaciones que se dieron aleatoriamente, aisladas en el tiempo y que significaron un salto evolutivo, pero en este caso se están induciendo en una especie, en determinado para buscar un fin en particular. De acuerdo a lo que plantea la comunidad científica internacional, no existe ninguna evidencia probada de que el consumo de organismos genéticamente modificados haya causado algún padecimiento en particular o haya aumentado la predisposición a padecer enfermedades. Han existido artículos malintencionados que han salido en publicaciones que no son publicaciones indexadas, que no son publicaciones reconocidas por la comunidad científica y han sido desmentidos oportunamente por los científicos. Entonces, ¿por qué surge la polémica acerca del etiquetado de transgénico? Pues sencillo, por un problema ético, porque somos seres humanos y tenemos que tener el derecho de saber qué consumimos y saber si lo queremos consumir o no lo queremos consumir, de dónde viene. Entonces, de ahí surge la necesidad a nivel internacional de etiquetar la presencia de organismos genéticamente modificados en los alimentos. La herramienta para garantizar realmente la decisión informada es, como habíamos estado hablando, el etiquetado. Es decir, yo tengo la responsabilidad como productor de informar a mi consumidor que estoy usando un ingrediente transgénico. El consumidor decidirá si va a consumir mi producto o no lo va a consumir. La normativa, que ya la habíamos hecho referencia, se hay que etiquetar con la palabra contiene transgénicos siempre y cuando el contenido de transgénico sea superior al 0.9% del producto como tal. Es decir, si yo tengo un envase de 100 gramos de un alimento para bebé, por ejemplo, y el 0.91% de ese total es transgénico, entonces yo debo etiquetar que contengo transgénico y debe ponerse el ingrediente puntual seguido de la palabra transgénica. Para hacer la determinación de transgénicos en el país, nos hemos unido a algunas instituciones y estamos aplicando tecnología que ya existía para poder desarrollar los métodos analíticos que nos permitan poder verificar si realmente se está cumpliendo con la disposición normativa de que se etiquete. Y hay pasos muy generales, pero todos los que conozcamos un poco de laboratorio, pues tienen 3 pasos esenciales. Lo primero es preparar la muestra, que en el caso de los alimentos procesados puede ser muy complicado, porque para obtener ADN e identificar si ese ADN fue modificado, tengo que poder extraer proteína, y en los alimentos que tienen un alto nivel de procesamiento, la proteína se desnaturaliza, y ahí en esos casos es muy difícil la extracción. Luego de la preparación de la muestra viene la extracción del ADN y luego viene el PCR, que el PCR por sus siglas en español es la reacción en cadena de la polimerasa, y la polimerasa es una enzima que tiene la capacidad de romper los enlaces que forman las cadenas de ADN y que me permiten a mí segmentar y estudiar esos segmentos y ver si en esos segmentos de ADN se ha introducido un gen que es distinto al gen normal del organismo que estoy estudiando. Entonces, aquí se describen los pasos, la ruptura química del ADN, luego se hace la parte magnética para poder garantizar que la ruptura es más óptima, luego se lava con etanol y se sigue una serie de pasos. Bueno, el mundo, sobre todo la comunidad europea, ha avanzado bastante en el desarrollo de las metodologías analíticas para la determinación de organismos genéticamente modificados y tiene kits que permiten hacer la extracción y la purificación del ADN.
Pero, desafortunadamente, porque cada cual desarrolla la necesidad que tiene en su mercado, en su país, los kits no cubren toda la necesidad de todos los transgénicos que están aprobados a nivel mundial. Por eso ha tocado, para algunos casos muy específicos, desarrollar pruebas y desarrollar métodos in-house usando el viejo método investigativo de prueba y error. Pruebo y me equivoco hasta que logro obtener una cantidad suficiente que me permita cuantificar. Y en ese proceso se han vinculado varias instituciones del Estado para lograr ofrecer un resultado. ¿Cómo funciona este PCR o esta reacción de la cadena en polimerasa? Para poder introducir un gen o un segmento de gen ajeno a la naturaleza de un organismo dentro de una cadena de ADN se necesitan 2 primes. Y vamos a usar un ejemplo como si fueran 2 presillas de tender. Una presilla tiene la capacidad de romper la cadena natural del producto y comenzar la reacción de la modificación, y la otra tiene la capacidad de terminar la reacción. Entonces, en todos existen solamente en el mundo 4 tipos de estos primes, que es decir que están súper identificados. Para que un alimento sea transgénico tiene que tener definitivamente, cuando se le hace un estudio de su ADN, cualquiera de estos 4 primes. Uno para haber iniciado la reacción y otro para haber terminado la reacción. Y en ese segmento donde están el prime de inicio y el prime final se encuentra evidentemente el gen ajeno a la naturaleza. Y es el seguimiento que se hace en esta técnica. Puntualmente, primero se hace PCR punto final, disculpen, y en este PCR punto final es cualitativo, solamente identifico. ¿Están presentes en esta materia, en este producto, en este alimento, cualquiera de esos 4 primes? ¿Sí o no? ¿Están presentes? Este producto fue modificado genéticamente. No están presentes, evidentemente no hubo modificación genética en el producto y no tengo que irme a la segunda parte, que es cuantificar para ver qué cantidad de material genético transformado, modificado o transgénico existe en el total del producto. Se usa una técnica clásica de la química analítica, que es la fluorescencia. Estos prime tienen la capacidad de, cuando se mezclan con un prime que es opuesto a él y que por tanto se atraen, forman un grupo fluoróforo que es capaz de absorber luz y emitir a una longitud de onda determinada. Entonces se somete la muestra a una emisión a una longitud de onda determinada, se inicia la reacción, si existe se pega, y ese grupo fluoróforo, cuando yo le doy la otra longitud de onda, que es la de emisión, emite la fluorescencia, y con eso yo puedo identificar si existe o no la presencia de este prime. Y esa sería hasta ahí la parte de identificar cualitativamente. Y la segunda técnica es un poquito más complicada porque es la que me permite cuantificar, y lo que hace es desarrollar, justamente como se llama la técnica, una reacción en cadena cíclica que la repite alrededor de 40, 60 o 90 veces, y es exponencial el crecimiento. Y lo que va haciendo es, una vez que ya están identificados el segmento en que se encuentran estos 2 primes, lo comienza a replicar. Un ciclo y lo replica exponencialmente al cuadrado, y otro ciclo y así, y me va aumentando la cantidad para yo poder cuantificar qué % de material genético hay en esa materia. Evidentemente, como muchos métodos analíticos, por muy sofisticados que sea, necesitamos una curva patrón, necesitamos patrones, porque lo que hace finalmente el equipo es interpolar el comportamiento de la muestra contra el comportamiento de los patrones, que son material genético modificado. ¿Por qué? Porque los eventos transgénicos, o las características, para decirlo de una forma más digerible, están identificados. Es decir, esta soya está modificada, para poner un ejemplo, con el BET536, que le da la capacidad de resistir el moho verde de la soya. Entonces, se sabe cuál es. Por tanto, yo tengo un patrón de ese evento transgénico y puedo comparar mi muestra contra ese patrón, y así con todos los demás productos transgénicos que están aprobados en el mundo, que tienen productos tanto la soya como el algodón, la alcachofa, el maíz. Particularmente, nosotros acá hemos estado trabajando con en virtud de que el Ecuador recibe materia prima de productos de países que son
productores de cultivos transgénicos, porque el país está declarado libre de cultivos transgénicos, pero importamos materia prima para nuestra producción de países que sí tienen productos transgénicos. Y por ejemplo, tenemos un jamón de producción nacional que usa harina de soya, y la harina de soya que usa es transgénica. Sin embargo, el jamón declaró que tenía su contenido transgénico, se le hicieron las pruebas, se cuantificó y evidentemente tenía presencia de soya transgénica y cumplió con la normativa, cumplió y evidentemente estaba cumpliendo con la normativa de etiquetado. Igual se encontró otro producto dentro del estudio que se hizo un poco piloto, que es una fórmula para lactantes, y esta fórmula para lactantes igualmente no declara. Sin embargo, cuando se hace la cuantificación está por debajo del umbral que plantea la norma y evidentemente no tiene necesidad de declarar. Entonces, en este momento estamos en capacidad de hacer la identificación y cuantificación de contenido transgénico en soya. No hemos tenido todavía resultados tan satisfactorios con el maíz y el chocolate, que son dos productos más complicados para el país, porque los kits que estamos desarrollando se diseñaron para material primario, es decir, para semillas, para trabajar con la semilla del maíz, con el cacao y no así con el producto procesado. Y entonces hay una diferencia y eso nos está dando un poco de problema, pero al menos en la soya estamos en capacidad de identificar y cuantificar transgénicos en el momento actual. Certificar la presencia o no de transgénicos. Gracias. Y en principio la ley contemplaba que se debe certificar la no presencia de transgénicos. Ventajosamente eso se modificó y únicamente ha quedado vigente que se debe declarar cuando un producto contiene transgénicos. La pregunta concreta es, ¿qué organismo está acreditado? Porque además debe ser acreditado para yo poder hacer un análisis de esta naturaleza y que este certificado me sirva para la parte legal. Cuando Eduardo le responda yo. Ya. Justamente el laboratorio del SPOL, como acaba de decir el ingeniero Astardo, tiene la designación. Cualitativa y cuantitativamente, tiene la certificación para las dos cosas. Gracias. Y justamente con el laboratorio del SPOL es que venimos trabajando en la agencia. Bien, listo. Bien, agradecemos a nuestros panelistas. En este momento vamos a pasar al foro de preguntas. Si por favor me ayuda. Acá está. Ok. Sobre el tema que estaba comentando los transgénicos, quería consultar. O el transgénico es para hacer la planta resistente a plagas, ¿no? Entonces, se supone que con eso se evita el uso de pesticidas. Ya, ¿eso lo hace orgánico o no, el cultivo? No lo hace orgánico porque evidentemente el cultivo orgánico no puede tener ni usar plaguicidas químicos, ni pesticidas químicos, ni ingeniería. Y la transgénesis es ingeniería genética. Entonces, eso no lo hace orgánico. Ya, a ver, pero entendamos una cosa, es decir, nosotros tenemos la misión como productores de declarar que el producto tiene un contenido de transgénico, pero el origen de la transgénesis no fue para mejorar las cualidades de un alimento. El origen de la transgénesis, como tú bien dices, es para proteger y hacer más productivo un cultivo. Entonces, yo no puedo decir que mi alimento es superior o es orgánico porque es transgénico. Buenas tardes, un saludo cordial de parte del Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. El ingeniero David Castro les saluda, técnico en normalización e importaciones. Muy interesante lo que ha dicho el panel por parte de la representante del MIPRO, igual de la SAE. Solo quería acotar
que el INEN también presta los servicios de certificación y creo que acá hay una gran concurrencia de microempresarios, empresarios y emprendedores a los cuales podemos motivar a que se impulsen para obtener los sellos de calidad INEN. Son sellos de calidad que se otorgan acá en el país y que evidencian calidad de producto. Y además de eso, vamos a beneficiarnos de que el producto va a tener una certificación por parte de un instituto público como es el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. Por lo demás, una felicitación a todos ustedes por este excelente seminario. Muchas gracias. Bien, por acá también tenían inquietudes, por favor. Pasamos la señora, el señor y de ahí viene el señor de camisa blanca. Yo tengo un par de preguntas. La una es para el INEN y la otra es para el ARSA. Es conocido que el ARSA dentro de su reglamento menciona el control postregistro de los productos que han sido registrados. Ahorita la persona del INEN acaba de mencionar que el INEN también va a ser, del MIPRO, perdón, que el INEN también va a hacer ese control en PERCHA. Entonces yo quisiera entender cómo el gobierno está enfocando ese doble esfuerzo, bajo mi percepción, de control de productos en PERCHA y cuál es la frecuencia con la cual van a hacer ese tipo de control. Yo soy Moderna Alimentos y a nosotros sí nos han hecho control postregistro de parte del ARSA, más no del INEN, pero con la conferencia de hoy me queda la inquietud planteada. Adicional a eso, quería consultar otro tema. En los reglamentos técnicos se menciona el cumplimiento de certificados de conformidad de alimentos nacionales, además de los importados. ¿Desde cuándo el MIPRO va a controlar el cumplimiento de obtención de este tipo de certificados? Y finalmente quería consultar al ARSA si es que tienen previsto una medición o quizá ya lo están haciendo respecto al impacto que causó la semaforización en los productos en la población. Si tienen alguna medición, si es que, o tienen pensado hacerla, respecto a que si eso causó o no un impacto o está causando un impacto para reducir los índices que nos han mostrado. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera pregunta, respecto a si es que el INEN hace controles, nosotros también, etcétera, más bien hay una suerte de sinergias. ¿Por qué? Porque nosotros también participamos en los comités técnicos de elaboración de normas. Entonces, de la vigilancia, digamos, se va viendo cómo ajustar o cómo determinar las normas técnicas, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratamos como instituciones del Estado es en cada ámbito de competencia, tanto el INEN en la parte técnica en sí, la reglamentación y el análisis de los parámetros técnicos de los cuales está trabajando, y el ARSA desde el ámbito sanitario sobre todo, es decir, son dos ámbitos de competencia diferentes, sin embargo, como te comento, trabajamos en sinergias. Sí, efectivamente, como lo menciona el compañero, se trabaja de forma sinergia y también nosotros aplicamos, empezamos a trabajar en el momento que ha habido una premisa o una denuncia por parte del consumidor o una alerta temprana por parte de la industria mismo. Entonces ahí es cuando el Ministerio empieza a aplicar estos controles verificatorios de los reglamentos técnicos. Su segunda pregunta, ¿me puede repetir? Entiendo que el plazo es de la vigencia en el registro oficial. Una vez que ya está publicado en el registro oficial es cuando se empieza a hacer el control respectivo. Sí, perdón. Mil disculpas. Sí, realmente se está planificando para el año que viene la evaluación justamente de la aplicación del reglamento, ya que los plazos vencieron en agosto, noviembre, entonces vamos a tener durante un tiempo más, digamos, convivencia en PERCHA de los productos que aún no cuentan con el sistema gráfico. Entonces, la evaluación justamente ya se la va evidenciando, estamos recopilando datos
respecto al cumplimiento de las empresas, y ahora estamos ya haciendo una planificación en cuanto al impacto que ha tenido esto en la población. De hecho, ya hay algunos datos, sin embargo, cuando ya estén completos, digamos, y el análisis oficialmente se darán a conocer, ¿no? Podemos pasar a la Perdón un ratito, nos está haciendo una observación importante el compañero del SAE, es que desde que entra en vigencia el reglamento técnico para los productores nacionales hay un plazo de 18 meses para la implementación del reglamento. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, son dos preguntas, la una para el Ministerio. Considerando que Cuenca es el tercer centro de producción a nivel nacional y que tiene ramas de producción muy importantes, entre ellas la alimenticia, ¿por qué no se ha pensado en abrir centros de certificación y acreditación aquí en Cuenca? Porque todos los productores dependen lo más cercano de Guayaquil, ¿no? Y Cuenca es un centro que abarca productivamente a todo el austroecuatoriano. La segunda es sobre los transgénicos, ¿no? El ingeniero ha informado de que realmente no hay ninguna prueba de que los productos transgénicos atenten contra la salud. Posiblemente eso es cierto, ¿no? Pero también él mismo recordaba que las mutaciones en todo el desarrollo del ser humano, ¿no es cierto?, y de la vida sobre la Tierra, eso toma, si no decenas, a veces centenas de años. Y solamente podremos saber si efectivamente esa afirmación de que no es negativa para la salud humana puede tomar algunas decenas de años. Por lo tanto, no podemos descartar el hecho de que sí afecten a la salud humana. Y por lo tanto, eso obligaría a tomar medidas. Pero también entiendo que el ingeniero está ilustrado en cuanto a que Europa ha tomado medidas muy radicales sobre los productos transgénicos. Particularmente Francia, si no me equivoco, a comienzos de este año o a finales del año pasado, prohibió a Monsanto introducir productos en Francia y los ha prohibido totalmente. Y también debe saber que en Paraguay hay una inmensa protesta contra la presencia de Monsanto una pretendida presencia de Monsanto en Paraguay. De hecho, debe saber también que el presidente de Monsanto es nada más ni nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos. Tengo la pelotita de la pregunta de las acreditaciones y certificaciones. Aclarar que el ámbito de la certificación es un ámbito sobre todo la empresa privada que desea convertirse en una entidad certificadora. El servicio de acreditación tiene algunas entidades en Cuenca para certificación. Algunos laboratorios de la industria cuencana han sido acreditados o están en proceso de acreditación por parte del servicio de acreditación ecuatoriano. Nuestro esquema de funcionamiento, más que el de abrir oficinas en las distintas ciudades del país, es que nuestros técnicos evaluadores viajan a donde se debe hacer la evaluación, porque la actividad de la demostración de la competencia técnica se hace una vez que los organismos de evaluación han demostrado o han anunciado que han implementado una norma internacional. Por ejemplo, para decir un organismo de certificación de productos utiliza la norma 17065, norma ISO. Cuando ha implementado esa norma en su sistema de gestión, el evaluador del SAE le visita y evalúa efectivamente la implementación de esa norma. Eso implica de que no tenemos que tener oficinas en cada ciudad. Si es que un organismo quiere acreditarse en Lago Agrio, vamos a Lago Agrio, o en Zamora vamos a Zamora, o en Esmeraldas vamos a Esmeraldas. En el ámbito de la certificación, entonces, es loable y eso es lo que pretendemos y esperamos, que los actores económicos vean en la certificación de productos o de sistemas de gestión de la calidad un modus vivendi, es una forma de trabajar, una forma de hacer negocios,
Y nosotros vamos a promover que eso ocurra y que existan organismos de certificación en todos los rincones de la patria. Bueno, yo solo quiero comentar un poco lo que él dice. No voy a rebatirlo porque no se puede rebatir, porque realmente no hay pruebas científicas ni de una cosa ni de la otra. Es decir, no hay pruebas de que sean dañinos ni pruebas de que no lo sean totalmente. Por tanto, como dije antes, el criterio ético, bajo los principios de la soberanía alimentaria de cada país, quien determina la decisión de, uno, si el país permite que haya cultivos transgénicos, con el riesgo que puede implicar esto para la biodiversidad de los países. Dos, si el país permite que ingresen o no cultivos transgénicos. Entonces, es cierto, Francia le prohibió a Bozán ingresar cultivos transgénicos. Hay otros países de la Comunidad Europea que lo han hecho, pero no se ha cerrado en ciernes la Comunidad Europea. Está sesgada. Una parte está prohibiendo completamente los transgénicos y otra parte no. ¿Por qué? Porque no hay consenso, porque es ético. Si el Ecuador decide, por todas las instituciones y las autoridades, el día de mañana que este país va a ser totalmente libre de transgénicos, pues no comeremos transgénicos. Pero como les digo, es una consideración ética porque no hay demostrado en ningún momento que hagan daño a los transgénicos. Mi pregunta va al respecto de, en la evaluación del examen mismo, ¿está considerado la presencia de hormonas de crecimiento o algún tipo de hormona en, por ejemplo, carne o leche y productos procesados derivados de ello? Ya, bueno, las hormonas o los residuos de las hormonas que pueden quedar en la carne o en la leche no se consideran como transgénicos, porque realmente no ha habido modificación genética en el organismo viviente, sino que fue expuesto el sistema endocrino como tal a superproducir una hormona, o se le suplió la carencia de una hormona en el sistema endocrino del animal, pero no se le hizo una modificación a la información genética. Por tanto, los residuos de hormonas sí se pueden hacer por PCR, pero en este momento, honestamente, no se está desarrollando. Porque cabe acotar que cuando se usan hormonas de crecimiento, los niveles tumorales también pueden crecer. Entonces es un peligro latente y directo hacia la salud de todos nosotros. Evidentemente es más dañino el uso de hormonas en los animales que una modificación genética en un vegetal, por lo mismo que usted está diciendo. Las hormonas no son específicas, las hormonas activan todo el metabolismo y por tanto activan tanto la producción celular de las células buenas como de las células que pueden ser tumorales, y es una realidad. Y por eso es tan prohibido que haya residuos de hormonas, pero en este momento honestamente no estamos en capacidad todavía, al menos nuestro laboratorio, de hacer. El laboratorio de agrocalidad está desarrollando una metodología para analizar residuos de hormonas en carne y leche y residuos de antibióticos en leche y en carne. Y la agencia está por firmar convenio con Agrocalidad para trabajar en conjunto y poder desarrollar la metodología y poder dar respuesta a esta inquietud que sí realmente es bastante preocupante. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces pasemos a darle la palabra al ingeniero Rómulo Delgado, quien es el comentarista de este panel, para que nos dé las conclusiones. Bueno, muchas gracias. Creo que en la tarde de hoy hemos podido conocer qué realizan las instituciones que se han presentado, incluso de una manera muy didáctica y científica. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos presentes acá estamos comprometidos con este cambio. Como dije en la mañana de hoy, el cambio es enteramente cultural más que técnico. Hay que reconocer el esfuerzo que hace el Estado, el Gobierno Nacional en implementar este cambio, el compromiso que nos vemos obligados a realizar. Pero sí, yo creo que nos queda faltando por parte de los expositores y compañeros de la mesa, porque muchos vinimos a recibir respuestas. Por un lado, el Estado nos pone en las diferentes exigencias técnicas y lo que tenemos que implementar, háblese de BPMs, certificaciones y así. Pero dentro de todo este marco tecnocrático,
También las instituciones que han tenido un crecimiento, no solamente en su actuar. Por ejemplo, podíamos ver en la mañana cuánto ha crecido en reglamentación, pero ¿quiénes somos los actores y hacemos uso y tenemos la obligación de cumplir? También necesitamos una calidad de servicio. Justamente todos ustedes, compañeros, han enfatizado el control de calidad, no solamente de los juguetes, no solamente de alimentos, sino cómo hacemos si la institución como el ARSA, que antes manejaba, digamos, 10.000 registros sanitarios, ahora se disparó a 50.000 y todo está centralizado en Quito, ¿cómo pueden atendernos de mejor manera a nosotros? Si vemos que todavía en la reglamentación interministerial tenemos que un registro sanitario se debe otorgar en 72 horas y van pasando 4 meses y no tenemos atención a esto, pues todos los cambios tienen que concebir nuestra realidad particular también. Porque sí, claro, me parece formidable la semaforización. Incluso la ONU ha hecho ya recomendación mundial para la implementación de esto. Pero ¿quién considera la realidad de pequeños productores que tenemos todavía en bodegas, 300.000 etiquetas sin poder actuar? Sí ha habido cambios, entendemos que hay muchos cambios. Por ejemplo, el MIPRO en la certificación para empresas alimentarias, dice que ya no va a existir la condición artesanal. El SRI, bajo la normativa de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, le dice que sí. Y si abrimos la página web del ARSA, en lo que es reglamentación para obtención del permiso de funcionamiento, también contempla lo que es el carácter artesanal. Por eso en la mañana yo hacía un llamamiento a que se tiene que hacer una sincronización de estos cambios. Nuevamente me reitero, es tan rápido lo que estamos viviendo, somos tolerantes, somos comprensivos, somos constructivos, pero necesitamos, por ejemplo, reforzar lo que hace el Ministerio de Industrias. Eso es histórico, eso nunca antes vivimos. Era únicamente para un grupo clientelar o del partido que estaba en el poder. Hoy en día eso se ha democratizado. Pero solamente, miren, en este momento el MIPRO acá en Cuenca, en el grupo que tenemos somos como 50. En la línea Farináceos en Cuenca existen 500 panaderías, que también tendrán que integrarse en este procedimiento. Entonces, se nota pues que todas las instituciones, si bien han hecho esta voluntad de cambio, pero no están lo suficientemente fortalecidas como para que puedan tener la calidad de servicio. ¿Cómo hace un emprendedor cuando sus registros, sus patentes, sus certificaciones tardan hasta un año? Yo quisiera poner esto sobre la opinión de ustedes, porque como lo dije en inicio, venimos a construir, no solamente a quejarnos. Yo creo que estas mesas de diálogo sí deberían permitir crear un espacio incluso a través de la web, de poner opiniones, dar ideas, para que se agilite. ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, a un pequeño emprendedor, microempresario, hacer un estudio de mercado? ¿Creen que hace un estudio de mercado nacional para sacar un producto con registro sanitario? No existe eso, eso no existe. Sí debe modificarse, por ejemplo, la reglamentación para que ese ícono de registro sanitario sea mucho más amplio. Ya es una certificación valedera el permiso de funcionamiento. ¿Cómo podemos incentivar a la producción también? No se trata solamente de gobernar a exigir una calidad. ¿Cómo a los empresarios nos interesa también producir? ¿Qué pasará si existiría una certificación de calidad que nos permita exponer nuestros productos en las perchas de los supermercados y darle un beneficio directo en el momento? Por ejemplo, tenemos este vaso. Si tiene una certificación de calidad, incluso artesanal, está expuesto a una de las cadenas nuestras. Pero el que compra este producto artesanal o no, tenga un beneficio directo, por ejemplo, un descuento al impuesto de la renta a quien lo consumió. Vaya, es un accionar, una jalada directa y dar un premio a quien produce este artículo ecuatoriano de calidad. ¿Cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano cobrar los impuestos, administrarlos y darnos después ese beneficio en apoyos? Pues yo creo que más del 70% de ese impuesto se difumina en la administración de ese recurso. Pero asimismo también tenemos que ser conscientes que como ecuatorianos tenemos que comprometernos en hacer las cosas bien hechas, en no tener miedo a este cambio, el ser comprometidos como ecuatorianos.
¿Qué pasará si en algún momento dado la conciencia de consumo, de calidad, también se complementa con lo que es sentirnos ecuatorianos al momento que si compramos un pantalón hecho en Pelileo, hecho acá en Gualaceo, en lugar de comprar un Levi's de Estados Unidos, sepamos que en ese momento estamos ayudando a una madre de familia que tiene 4 hijos y que cosió ese pantalón. Todo esto es posible cuando tengamos un sentido de identidad, de ser una verdadera familia, en donde nos construimos, no nos destruimos, porque muchas veces nos vemos al gobierno en un bando y quienes no queremos ser gobernados en el otro, y ese no es el sentido. El sentido es desarrollar al Ecuador. La primera marca a construir es Ecuador. Buenas tardes. Muchas gracias a las personas que integraron este panel denominado Control y Regulación en Productos Comercializados en Supermercados.